Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Abundancia Sin Gracias Límites. a ti, Juan. No, gracias a Igual. ustedes, chicos. Gracias por estar acá, puntuales. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una mentoría súper chévere. Vamos a hablar sobre un poco sobre el tema de las heridas que se han venido dando en la infancia temprana. Y bueno, vamos a ir desarrollando un poquito. Vamos a ver heridas como abandono, rechazo, pérdida, inseguridad, negligencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea y cuál es el objetivo de toda esta revisión? Que cada uno de ustedes pueda identificar qué tipo de herida podría haber vivido en una infancia temprana, en una adolescencia, sigue todavía activa y podrían estarla proyectando en el tema del dinero, de la abundancia y la prosperidad, ¿sí? Recordemos que pues a la final, ¿qué es lo que hace nuestro subconsciente, nuestra mente subconsciente? Lo que hace es recordar, ¿no es cierto? Toma información de momentos pasados ya vividos y en base a ciertos contextos la empieza a proyectar en diferentes áreas de la vida: salud, dinero, amor, carrera profesional, familia, etcétera, etcétera, ¿sí? Hoy, por supuesto, estamos dedicados a revisar el tema del dinero, la abundancia y la prosperidad, ¿de acuerdo? Ya. Chicos, ¿alguna pregunta? Por ahorita no. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, como yo les decía, lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar cada una de estas heridas que podrían estar teniendo. Vamos a hacer un traslado hacia el tema de la abundancia, prosperidad y dinero, y luego vamos a empezar a detectar, ¿sí?, si cada uno de ustedes tiene, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que tengan, por favor, a mano papel y lápiz para que puedan anotar qué tipo de heridas podrían tener. Recordemos que esto también viene asociado con la dinámica de 30 días. Recordemos que hemos estado en esta dinámica provocando que tengamos un conocimiento profundo, entendiendo y reconociendo los dolores también es una parte importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no reconocemos los dolores, no podemos crear un proceso de reconciliación, y la idea de todo esto es reconciliarnos pues con diferentes situaciones que hemos vivido. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces... Ahorita traemos el papel y el lápiz. ¿Perdón? Ahorita el papel y el lápiz. Sí, porque vamos a empezar inmediatamente, ¿sí? Entonces, Ya. pero bueno, o la otra es que, pues bueno, puedan reconocer simplemente la herida y ya vamos a ver en base a la dinámica, pues qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Pero Vale. ustedes ya van a detectar. En tal caso, yo les voy a mandar por el grupo el formato donde ustedes podrían tenerlo y luego lo pueden elaborar en base a la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Ya. Perfecto, listo. Vamos a trabajar sobre la primera herida emocional. Vamos a revisar dos heridas del día de hoy. La primera herida emocional que podrían estar proyectando con respecto al dinero es el abandono. ¿Qué les parece? Bueno, voy a leer. A ver, déjenme ver, solamente déjenme ver. Ya, aquí está. Perfecto, entonces vamos a ver la herida del abandono, ¿sí? Entonces, la herida emocional, la proyección que podría tener una persona que vivió abandono en su infancia temprana o en la adolescencia es: podrías experimentar una sensación de abandono sintiéndote desatendido, incapaz de obtener el apoyo que necesitas. Recordemos que estamos buscando la proyección de la situación actual con respecto al dinero. Entonces, aquí yo les hago una pregunta: ¿quién podría sentirse abandonado por el dinero? ¿Sí? Es decir, sintiéndose desatendido o incapaz de obtener el apoyo que necesitas. Voy a poner un ejemplo de una situación de abandono que podríamos estar proyectando en el dinero. Ejemplo: tengo que pagar tarjetas de crédito y el dinero no viene. Me siento desatendido o no obtengo el apoyo que necesito. ¿Por qué? Porque tengo que pagar ciertas situaciones en el momento presente, con el tema de los colegios, con el tema de la comida, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, no siento que exista el abandono del, que no exista el apoyo de la energía del dinero, y por lo tanto siento una herida de abandono, ¿sí? Ahora, ¿quién podría estar sintiendo esta herida de abandono? Pues a ustedes la van a notar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de todo eso? Entender qué tipo de emoción yo tengo al momento que me siento abandonado por el dinero. ¿De acuerdo? ¿Cómo me siento? ¿Qué tipo de sensación primaria podría estar proyectándose la herida de abandono? ¿Sí? ¿Quién ha sentido abandono acerca del dinero? Yo voy a alzar la mano, ¿sí? Yo he sentido abandono. Yo, Nati, cuéntame un poquito cómo es tu sensación cuando sientes que no tienes el apoyo y que el dinero te abandona. ¿Cómo lo interpretarías? ay, Jesús.
A ver, o sea, Wow, es que son aquí estamos haciendo introspección profunda. sí, es que son tantas cosas porque tú dices, o sea, por ejemplo, cuando estoy en terapia contigo, tú siempre me dices, sí, yo siento que tú eres abundante. Y yo digo, es que yo también lo siento, pero no se manifiesta. Entonces, sé que sí, Ajá. Mira, y esta es pero la... no veo llegar la compensación de esa abundancia. Sí, y tú tienes la abundancia directamente en la parte de tu estómago, pues está clarito para mí, ¿sí? O sea, y todos, realmente todos somos abundantes. Ahora verán, ¿qué es lo que hay que entender acá? Sí, para los que nos están viendo también, por acá les tengo por acá algunos de TikTok. ¿Qué es lo que sucede con el tema de la abundancia? Realmente somos abundantes en muchos aspectos, ¿sí? Pero cuando tenemos ciertas heridas, podemos estar manifestando abundancia de justamente estas heridas, ¿sí? Tengo abundancia de abandono, es decir, que tengo abundancia de no sentir el apoyo cada mes, ¿sí? Pero a la final nosotros tenemos por naturaleza un sentimiento de abundancia. Lo que puede estar sucediendo es que no logras manifestar la abundancia propiamente dicha, que en este caso pues sería que vengan muchos clientes, que tengas lo suficiente y mucho más para cubrir todas las necesidades, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede existir dentro de tu constructo subconsciente una herida de abandono, que recuerden algo, ¿sí? Para los chicos que no saben, pero cada vez que se va creando una herida, la mente subconsciente, la parte de la mente subconsciente, lo que va haciendo es creando un acuerdo. Ahora la pregunta sería, ¿para qué la mente subconsciente crea un acuerdo producto de una herida emocional? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué? Voy a volver a repetir la pregunta, ¿sí? Cada vez que una persona sufre una herida emocional, se crea una programación a manera de un acuerdo. Hola, Moni, querida, bienvenida. Hola. Bienvenida, Hola, Moni. querida. Hola. Se crea... Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, querida? Se crea un acuerdo o una creencia o una programación. ¿Para qué? ¿Para qué creen? Porque el cerebro le gusta lo conocido y nos quiere sobreviviendo y no felices. Ok, sí, una parte está muy bien, ¿no es cierto? Nos quiere sobreviviendo. Aquí hay una parte interesante. Lo que va a buscar el cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, es acercarse al placer y alejarse del dolor. Una herida, evidentemente, es interpretado como dolor. Entonces, para alejarnos del dolor, va a crear un acuerdo, una creencia, una programación para mitigar ese evento. Es decir, para no volverlo a sentir. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Pensemos que algún verdugo les rompió el corazón a ustedes, o alguna verduga nos rompió el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos rompió el corazón, nos puso de pronto el cuerno, creamos un acuerdo. ¿Cuál podría ser ese acuerdo? Las mujeres mienten o los hombres mienten, ¿sí? Entonces, si ven, ¿qué es lo que pasa? Se creó un acuerdo. ¿Para qué? Para que no volvamos a sentir ese dolor. Pero muchas veces estos acuerdos, estas creencias que son mecanismos, no son más que mecanismos de protección, muchas veces están, por así decirlo, mal programados, ¿sí? Porque si estoy hablando de que las mujeres son mentirosas o los hombres son mentirosos, pues estoy cayendo en una falsedad, ¿no es cierto? Quizás la persona con la que sufrí este revés me mintió, pero eso no significa que todas las mujeres o que todos los hombres mienten, ¿sí o no? Es una creencia falsa, ¿sí? Pero yo podría decir, bueno, Pepita me mintió, ¿sí? Sería una creencia muchísimo más certera de esa situación, ¿sí? Pero si yo en algún momento luego voy a interactuar con alguna otra persona, desde la parte pues sentimental, va a saltar esa programación que está ahí como un acuerdo, pero que está mal programada, ¿sí? Es lo mismo, igual con el tema del dinero, de la abundancia y de la prosperidad, ¿no es cierto? Si alguien me estafó, por ejemplo, podría levantar un acuerdo que diga, uy, la gente es estafadora, ¿sí o no? ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que tengo un acuerdo y que cada vez que quiera emprender en un negocio, me salte esa programación y etiquete prácticamente de manera subconsciente a todo el mundo como estafadores, ¿sí? Entonces, si ven esas heridas, esos dolores, ¿qué les parece? Muy bien, Es perfecto. como el que tengo yo con los doctores. Puede ser, Te di. exactamente, ¿sí? Y como vimos en la sesión de hipnosis contigo, Nati, te diste cuenta que no todos los doctores
pues evidentemente son malos, ¿sí? Sino que recordaste, por ejemplo, y esta es la parte chévere, ¿no es cierto? Porque a pesar de que tuviste una experiencia traumática con el tema de tu salud por haber tenido esta situación desde muy chiquita y tenías este anclaje con el tema de los hospitales y los doctores, también te diste cuenta que pues obviamente cuando nacieron tus hijos, doctores y personal de la salud estuvieron atendiéndote para darte una de las mayores bendiciones, ¿no es cierto? Por lo que si ves, mejoras la calidad de tu información, haciendo que etiquetes, pues sí, hay doctores que podría ser que sean no tan éticos, negligentes, etcétera, etcétera, pero también, por otro lado, hay doctores que sean muy buenos, ¿sí o no? Claro, lo malo es cuando justamente como que te caen todos los malos, porque justo esta semana pasó algo así, con una amiga de mi papi, pues la señora murió con... Ajá. Que le pusieron un medicamento que había sido alérgica y se fue por una operación de los riñones y no salió. Entonces yo así, no, programación, no regreses a mí. Ok, ahora yo les hago una pregunta. Moni, por favor, pregunta. Aquí, por ejemplo, también pasa, digo, en mi experiencia pasa que, por ejemplo, cuando tienes ya tu programación, como tú lo dices, con ese acuerdo, sí. Haces, digamos que, se me ocurre ahorita un ejemplo. Hay una persona que es emprendedora, ¿no? Dice, pero en su mente tiene esta programación de que ningún emprendimiento es bueno, ¿no? Entonces, sí. Porque pues ha visto que otros fracasan, o tuvo tal vez fracaso de papás, o ella misma experimentó una primera experiencia que no fue bien, ¿no? Digamos que. Entonces siempre va a estar con esta mentalidad y cuando vuelve a hacerlo, esta programación incluso hace que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? O sea, para como ratificar o darle la razón. Correcto. De que no es cierto, de que sí tiene razón, pues, o sea, de que sí es cierto lo que está diciendo. Pero eso precisamente es la programación de acuerdo, ¿no? O sea, porque muchas veces, como tú dices, yo me refiero, te digo esto porque lo generalizamos, y es cierto, ¿no? Si esta persona, por ejemplo, fue una persona que mintió, ¿no? Sí. De la pareja que mintió, y generalizamos en todos. Sí. Pero más que decir que son todos, soy yo la que tengo esta programación. Correcto, exactamente, sí. Esto se llama sistema de activación reticular, ¿no es cierto? Justo lo que tú acabas de decir, Moni, ¿no es cierto? Que voy a poner un ejemplo. Digamos que tienes, yo tengo un Toyota, ¿sí? Un Toyota como un automóvil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tengo un Toyota, tengo una referencia de una marca de automóvil. Voy a tener una tendencia natural a fijarme en el tránsito Toyotas, ¿sí? Perdón, o reconocer, por ejemplo, modelos idénticos de mi automóvil, ¿sí? Por ejemplo, hoy me pasó, mi automóvil es automático y es un carro americano, no es el típico automóvil que se ve normalmente, ¿sí? Obviamente sí hay carros automáticos Toyota, pero hay muy pocos. Pero como mi sistema de activación reticular está manejando el automóvil, hoy vi un Toyota idéntico al mío, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo lo que dice Moni, tenemos la información, sistema de activación reticular se activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una herida de abandono? Sistema de activación reticular se activa y ahí es lo que dice Moni, ¿no es cierto? Si yo sentí un abandono, estoy esperando nuevamente la referencia, ¿sí? Ahí está. Siempre me pasa lo mismo. ¿Les ha pasado que dicen, siempre me pasa lo mismo? Ahí está. O me mentiste, o me abandonas, o me rechazas, siempre es lo mismo contigo. Entonces estamos repitiendo ciertas cosas por nuestro sistema de activación reticular, ya que tiene una información de referencia que está saltando en automático y hace que busquemos la congruencia con esa información, la correspondencia con esta información. Entonces, si tenemos una herida de abandono con el tema de la abundancia y la prosperidad y la estamos proyectando, tenemos que sanar esa herida. ¿Para qué? Para que nuestro sistema de activación reticular empiece a enfocar su punto de atención ya no sobre el abandono, sino sobre la sanación del abandono, ¿sí? Ok, no me abandonaron, quizás pues tuve que vivir esa experiencia y aquí es donde se encuentra una situación de propósito, para ser más independiente, para ser un testimonio de que los milagros existen, que eres tú, Nati, por ejemplo, ¿sí? Tú eres el testimonio vivo de que a tus 5 años te pudiste sanar espontáneamente del tema
que tenías, ¿sí? Entonces, mira, obviamente, pues fue una experiencia fuerte, pero a la final, si tú tomas, es lo que vimos casi en la primera terapia contigo. Me acuerdo que, Clarito, no sé si lo pueda decir, ¿me autorizas? Sí, tranquilo. ¿Sí? Lo tenías metaforizado como, soy el problema de mis papás. Y de pronto cuando enfocas la niña rara. ¿Perdón? La niña rara, como la Bibi de la familia Peluche, pero en mi familia. Algo así, ¿no es cierto? Entonces tu metáfora, tu código subconsciente era, soy el problema de mis papás. Y de pronto pasas a ser el milagro de tus papás, ¿sí? Entonces, qué bonito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cambia tu metáfora y ahora tu sistema de activación reticular está configurado para que ponga atención en que tú puedes hacer milagros, ¿sí? Yo lo entiendo más o menos, que es como cuando dicen, cuando está una mujer embarazada y dice, antes nunca me fijaba que había una embarazada y ahora cada rato me asoman por ahí toda una más panzonita que otra. Sistema de activación reticular, correcto. Justamente es eso, ¿sí? Que en este caso, pues, te fijas más en que estoy embarazada y por lo tanto, pues, empiezo a ver el punto de referencia. Tu atención va sobre los hechos que has vivido o estás viviendo, ¿sí? Entonces, esta herida de abandono, pues, podría estarse experimentando, ¿de acuerdo? ¿Sabes, Juanca, perdón que te interrumpa? A mí me pasaba algo. Ahorita que lo dijiste, se me vino a la cabeza. Yo tenía el problema de que siempre que compraba algo, el primero que me llevaba siempre se dañaba. O sea, estaba dañado o tenía algún defecto y siempre me tocaba ir a cambiar. Entonces, cuando vino toda esta ola de que uno compraba por Wish y luego por Temu, yo decía, miércoles, ojalá no me salga dañado. Porque siempre el primero me sale dañado. Mira, pero hubo un rato en el que sí, ya dije, ya bueno, al final si sale dañado, pues ya, ni modo. Es que es justo, ahora ya no me ha pasado tanto. Es que es justo lo que dijo Moni, ¿sí? Es como que volver a repetir el patrón. El subconsciente lo que está buscando es congruencia y correspondencia con la información que está configurada, ¿sí? Entonces, pues bueno, abandono es la primera herida, ¿de acuerdo? Entonces ya les voy a pasar el formato para que ustedes puedan determinar si vivieron una herida de abandono y luego la próxima clase pues les voy a decir exactamente cómo la vamos a... Lo primero es reconocer el tipo de heridas que podríamos tener, ¿de acuerdo? Chicas, preguntas. Muy bien, excelente. Vamos con la segunda herida a revisar. Rechazo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación o la proyección? Podrías interpretar la falta de éxito en algún área de tu vida, en este caso enfoquémoslo en el tema del dinero, como un rechazo personal, sintiéndote no aceptado en el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué se les ocurre? ¿Quién podría tener una herida de rechazo? A ver, les voy a poner como que, les voy a lanzar la pregunta. ¿Quién podría tener una herida de rechazo? O que tenga mucho miedo al rechazo. En mi caso, Juanca, a mí me pasó. Sí, a ver, cuéntanos, Moni. Yo siento que, por ejemplo, la herida de, rechazo puede ser en muchos aspectos, pero me sucedió porque creo que contigo te comentaba esta etapa de mi infancia, en donde por el hecho de que se me marginó, ¿no? Mi profesora me decía que era como que la que menos aprendía de la clase, era la más tonta, ¿no? Es como estas etiquetas que te ponían. Las compañeras te rechazaban, en este caso mis compañeras, que era solo una escuelita de mujeres, te hacían a un lado. Literal, yo recuerdo, pues muchos recreos, pasaba sola, ¿no? Porque yo quería ir a jugar con alguien y pues se daban la vuelta y se iban. Oh, caramba. Entonces, esa es una herida de rechazo. Yo siento que esa es una herida, pero hay muchos aspectos que se puede dar. Yo la vi. Yo tengo una pregunta, Moni. ¿Qué tal eres para las ventas? Soy ahora promedio, si tú me dices del 100%, me desenvuelvo muy bien. Podría decirte un 70-80. Ahora. ¿Y antes cómo era? Ahora. Si me hablaste hace unos 10, 15 años, no, negaba. Nada que ver. ¿Qué decías? Odio las ventas. Sí. Yo, o sea, de hecho, no me gustaba para nada las ventas. ¿No? O sea, sí me exponía porque era necesario, tenía... pero, por ejemplo, cuando a mí me dio muy duro y yo tal vez me aprendí a exponer. Cuando yo creo que te comenté, hice un proceso donde me iba a ser monjita. Sí. Entonces estuve 3 años en un convento y las hermanas nos pulían muchísimo el exponernos. De hecho, la primera aprendizaje que nos enseñaban, aparte de la parte espiritual, esta personal,
Sí. Y nos exponían mucho a los miedos, ¿no? A los miedos que teníamos. En este caso, uno de mis mayores miedos era ponerme en público, Sí. porque pues yo obviamente por el hecho de que no me llevaba con nadie, no era la mejor, nunca me gustaba pararme al frente. Sí. Y a propósito me paraban al frente, ¿no? De los papás, porque dábamos catequesis y tal. Sí. Entonces en estos 3 años aprendí a exponerme. Al inicio pues me paralizaba del miedo, tartamudeaba. Pero eso me enseñó, eso te digo, fue un camino bien fuerte para exponerme, porque solo el hecho de pararme enfrente y decirle algo, yo tenía muchísimo miedo. Muchísimo. Por supuesto. Y es no, pues ya ahora ya me dijo Nati, ajá. Se me ve al frente. Gracias, de verdad, Nati. Mira, por ejemplo, las personas, hay muchas personas con herida de rechazo, y las personas que tienen herida de rechazo odian las ventas. ¿Por qué? Justamente porque se ven expuestas a que te digan no, simplemente no, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esto no me gusta tanto, por ejemplo, yo admiro muchísimo a la gente que está en el tema de call centers. Ajá. Sí, porque pobrecitos, digo yo. Sí, claro. A veces les escucho la letanía, pero porque me da pena, y Leo me dice, yo no entiendo cómo tienes tanta paciencia. Él me dice, así bien feamente, que yo me quedo, digo, pobrecito, porque ya le dicen, el señor Leonardo Vázquez, bien, sí, yo, es que le estamos llevando, no me interesa, pum, y yo, y en cambio yo no puedo hacer eso, a mí me da pena, pobrecito. Yo sí lo hago, pero de una forma muy gentil, ¿no? Sí. Discúlpame, le digo, en este momento no te puedo atender y realmente no me interesa, te agradezco muchísimo, caminado, hasta luego. Ajá. Ahora, imagínate a alguien que tiene la herida de rechazo y cada vez que le rechazan, se prende una herida. O sea, terrible. Y por eso es que las personas huyen de las ventas, ¿sí? Huyen de las ventas o no se dedican exclusivamente a las ventas. ¿Por qué? Porque es revivir, es volver a recordar esa situación, como en el caso de Moni, que en algún momento lo tienes trabajado, Moni. Y por eso es que ahora ya te desenvuelves de una manera diferente, porque si alguien te dice no, no te echas a morir. El recuerdo es diferente. Dices, bueno, ok, sí, quizás mi producto, mi servicio no se acopla a tu necesidad y no pasa absolutamente nada. No me lo tomo personal, pero cuando sufrí una herida de rechazo y esa herida está latente, adivinen qué, el momento que voy a vender, vuelve a surgir el dolor y por lo tanto lo voy a rechazar subconscientemente, ¿sí? Yo no quiero trabajar. Otra pregunta aquí. Claro. También puede suceder lo contrario, ¿verdad? Como en el tema de rebeldía. Te lo digo porque, mira, muy bueno. Mi esposo en su niñez tuvo rechazo de su papá. ¿Quién, perdón? Mi esposo. Tu esposo, ajá. Tuvo rechazo de su papá, literal, lo botó de la casa y él se fue a vivir a los 5 años con sus abuelitos. Y él fue criado con sus abuelitos. Entonces, y él recuerda un poco esto y todavía siento que hay que trabajar esa parte de vida, pero él es muy bueno para las ventas. Es excelente para las ventas, de verdad, es un hombre fenomenal. Él cierra, digo, piedras, él decía, si piedras tiene que vender, piedras vendo, decía. Y me daba risa porque vino una instructora del señor René, y pues de la fundación a la que pertenezco, y trajo unos cuarzos, y literal son piedras, ¿no? Sí. Wow. Mira, ahí trabaja el subconsciente, ¿no? Cómo está programado. Oye, Moni, yo te hago una pregunta ahí. Qué buen ejemplo que acabas de poner. ¿Qué tipo de acuerdo crees que hizo ese niño donde su papá le rechazó y le mandó donde sus abuelos? Dame el acuerdo donde el rechazo no es un problema para tu esposo. Yo creo que es rebeldía. Sí, es rebeldía, pero pongamos la etiqueta del acuerdo. Pongamos una etiqueta. Voy a permitir que alguien más me rechace. Correcto. Exactamente. Esa es la etiqueta que podría haber configurado tu esposo. Nadie más me va a volver a rechazar. ¿Sí? Wow. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento que él interactúa? Pues bueno, si me rechazas, no importa. Next, ¿sí? Nadie más me va a volver a rechazar. Y por eso es que se ha vuelto muy eficiente y eficaz en sus ventas, ¿sí? ¿Sí ves? Es interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Pero Juanca, y en cambio si se lo desprograma, eso no le, más vale no le perjudicaría. Lo que solemos hacer. Es que el tema de todo esto es que en el caso del esposo de Moni es un apalancamiento que él utilizó, ¿sí? De una experiencia. O sea, reafirma la información para
reafirmar su rebeldía. Correcto, exactamente, ¿sí? Yo pienso que no es necesario en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ok, sí, mi papá me rechazó, pero eso me hizo una mejor persona. Estoy seguro que tiene esa programación, ¿sí? Debe No, tener. no tiene la programación, mi papá me rechazó y por eso todo el mundo me rechaza o no me va bien en los negocios. Es al contrario, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de Moni, pensemos en el ejemplo de una persona que vio papá alcohólico, por ejemplo. Tienen dos hermanos. Hay un ejemplo aquí, ¿no es cierto? El uno puede decir, pues bueno, yo soy alcohólico porque mi papá tomaba. El otro puede decir, yo soy abstemio porque mi papá tomaba. Es la misma sentencia con un comportamiento difícil. Ponle el nombre que le pusiste, Moni, rebeldía. ¿Sí? Ok, o sea, me dolió tanto que me hice abstemio. Eso me pasó a mí. Ajá. Eso fue bueno, y son casos de hermanos, ¿no? Sí. Igual, mi papá fue alcohólico, Ajá. un hermano tomó su camino y los otros, los tres, tomamos otro, ¿no? Por rebeldía, porque no nos gustó. Correcto. Y de hecho, por ejemplo, mira, una de mis condiciones cuando decidí tomar una pareja era que no tomara, o sea, que fuera totalmente alcohólica. Mira, es que fíjate, ¿sí? Hacemos acuerdos en base a experiencias, en base a dolores incluso, ¿sí? Entonces, o tú puedes tomar un acuerdo positivo o un acuerdo negativo, ¿sí? Y tu caso, pues, qué interesante, los dos casos que pusiste súper interesantes, ¿de acuerdo? Ahora yo les hago una pregunta, chicas, ¿cómo van con esa herida de rechazo? Moni dice que si tú, Nati, sentiste herida de rechazo en tu infancia. Chuta, no me acuerdo, porque en cambio a mí, o sea, no es que me encanten las ventas, pero mis papis cuando yo tenía 17 años me pusieron a estudiar modelaje. Sí. Y tuve un profesor que él siempre nos decía, a ver, aquí nadie me viene a decir yo no vendo, todo el mundo vende, nos decía él, y ustedes que son modelos venden con su imagen. Y él siempre nos repetía eso y pues creo que me lo fue metiendo en la cabeza. Sí. Tanto así que yo aquí en la estética, o sea, siento que mi fuerte es, no es que soy labiosa, porque realmente no lo soy, sino que digo las cosas como son, le digo a las personas, y para mí es mejor cuando me escuchan hablar, porque nunca se ha ido una clienta que me diga, sabe que no me gustó o no le creo o algo así. Todas las que vienen sí concretan. El problema es por mensajes, por WhatsApp. O sea, Sí. yo todavía se me dificulta mucho hacer los mensajes automáticos porque a mí me gusta personalizar la atención, pero Sí. no puedo, pues si me escriben 10, estarles a toditas diciendo, ay, ¿cómo es lo tuyo? O sea, sí lo hago, Sí. pero me toma mucho tiempo. Entonces, las ventas no siento que tengo en eso problema, porque Ok. de hecho sí me va bien. Excelente, Y, muy bien. Ajá. por ejemplo, exponerme ante la gente tampoco me da miedo, creo que por esto mismo de lo del modelaje, porque ligado al modelaje trabajé en televisión y en radio. Eso te iba a decir, Entonces, tú trabajaste en televisión. Ajá. No me daba... No, y a mí me encanta hablar, o sea, ya ustedes ya saben, me dan 5 minutos y me alargo media hora. Entonces... Ya te vamos a hacer que desde el webinar, en vivo. Digo, Leonardo, Marín y Ceci, buenas noches, perdón, creo que ellos nos escuchan y ya se han de cansar escuchándonos sí. hablar tanto. Ya, denos chance. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, perfecto, chicas. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta herida? No, esta no. Yo creo, o sea, tal vez puede ser, ¿se puede ligar a alguna otra cosa? El rechazo. O sea, porque... Sí, ¿verdad? Bastante. Sí, porque, o sea, en esto, tal cual como pusiste el ejemplo, lo que decía Moni, a ella no le gustaba antes hablar en público, a mí en cambio me encanta. O sea, yo una vez en una quinceañera, en una boda de una prima, no había quien anime, y me dijo, ¿me puedes ayudar? Y yo, claro, presten ese micrófono. A ver, ¿cómo están? No. Sí, y animé todo el evento, entonces no me da... No, a mí me encanta, o sea, yo puedo pasar hablando toda la noche si quieren. Recordemos... Pero no, en eso no. Sí, recordemos algo, ¿no es cierto? Las heridas que están activas todavía, abiertas, se pueden proyectar en diferentes áreas de la vida. Digamos que no tienes una herida de rechazo porque sientes que las ventas son naturales para ti, eras un modelo, trabajabas en televisión, etcétera, etcétera. Pero si pudiste haber vivido un rechazo y podrías estarlo, qué sé yo, no sé, proyectando en la salud, por ejemplo, ¿sí?
Pensemos que puedes desarrollar una enfermedad autoinmune, te estás rechazando a ti misma, ¿sí? Entonces, sí se podría dar en otro tipo de situaciones. No sé si te entendí bien. ¿Por ahí va el tema? O... Sí, o sea, que se diera en otro aspecto, decía yo, porque en este Sí. al menos no. Sí, No, no. se puede dar en otro aspecto, ¿sí? En este caso, yo veo que tú no lo reconoces. Es como que no tengo un tema de rechazo. No siento que tenga un problema de rechazo con el dinero. O sea, dinero sí me rechaza a mí, porque no es que llegue a caudales, ¿no? Pero más es Pero, abandono, más te sientes abandonada por el dinero, no ajá, rechazada, ¿sí? no, creo que no. Exactamente, ¿viste? Ajá, de acuerdo, muy bien. Vamos con una tercera herida, ¿de acuerdo? Voy a leer en qué consiste la proyección de una herida de traición. Quiero que lo vean acerca del dinero. Experimentar situaciones engañosas o desleales puede activar la sensación de traición, generando desconfianza en las personas y situaciones. A ver, ¿quién podría estar teniendo una herida de traición, un poco como lo que decía Moni, que confirme que hay traición? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Temas piramidales, que se llevan la plata, Ok. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Tengo una propuesta, con mucho respeto para los que pusieron en algún momento, pero tengo una propuesta de tener un dinero, de poner cierta cantidad y de pronto que me llegue una mensualidad y de pronto, miau, se acabó ese tema piramidal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me ha pasado. Estoy proyectando situaciones engañosas o desleales y puede activar una herida de traición, ¿sí o no? Me siento traicionado, me estafaron, me traicionó, alguien me traicionó. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente alguien generó desconfianza en alguna situación, en personas o situaciones. Ejemplo, ¿sí? Mi mamá o mi papá me dijo que algo iba a pasar y de pronto me dijo que ya no, ¿sí? Y yo sí, en justicia me merecía esa situación y de pronto, ¡pum!, me engañaron, me traicionaron, ¿sí? Y un Como poco... cuando a los niños le dicen que si se les sale el diente del ratón, no sé cuántito les va a dejar $1, y cuando no, nada de nada. Entonces ahí Ajá. ellos pueden generar esa herida de traición, ¿verdad? Sí, Sí, pueden generar. Parece una tontería, pero sí, se puede generar. ¿Por qué? sí, por supuesto. Porque me engañaron, ¿sí? Me engañaron y ¿qué dinero? No hay $1, no hay nada, ¿sí? Herida de traición. ¿Por qué? Porque es una situación desleal. Alguien rompió mi confianza, por más imaginario que sea, ¿no es cierto? Estamos hablando del ratón Pérez, pero para el niño, para la niña, realmente es importante. Entonces cuando, no sé, voy a poner el ejemplo, cuando el papá o la mamá le dice, mira, va a venir el ratón Pérez a dejarte $1 por haberte sacado o por dejarte sacar el diente, le sacan el diente, tiene una sensación de dolor y dice, bueno, perfecto, me dejé sacar el diente porque voy a tener $1. Y al otro día, adivinen qué pasó, no hay dólar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que concluye el niño? ¿Cuál sería el acuerdo? Es mentira. Correcto, exactamente. ¿Sí? El dinero que me dijeron que va a llegar es mentira. Por más que trabajé Más duro. lo que es mi diente. ¿Perdón? Por más que trabajé duro, digo. Claro, Que me esforcé por el dolor. correcto, por No, más... yo digo, en cambio, ¿Sí? más lo que ofrecí mi diente por $1 y nada. Exactamente. Exacto, porque a la final lo mismo, es un esfuerzo que tú estás haciendo, te está doliendo. Y eso es lo que les pasó mucho, eso es lo que les pasó a las personas que en algún momento confiaron. Con mi esfuerzo, con mis ahorros o con mi dinero, yo invertí y de pronto, ¡pum!, me engañaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque su sistema de activación reticular está volviendo a recordar una situación desleal o engañosa. ¿Qué les parece? Es que es una revelación, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Wow, sí. ¿Qué? Sí, hasta que no eres consciente, ¿no? Yo, por ejemplo, caí en dos veces, Ajá, en donde, pues no, sí, pues parecía fabuloso, que sí, que invertías y tal, sí. pues pronto desapareció, ¿no? Ujú, Y luego otra vez, ¿no? ujú. Y como tú dices, hasta que en este caso salió a la parte consciente para mí, Sí. dije nunca más, hasta ahí llegué. Pero si no hacemos eso, volvemos a repetir y a repetir. Y es un poco, digo, tal vez lo que les pasa a las personas que se vuelven adictas a los casinos, por ejemplo. Siento yo. Podría No sé. ser.
Podría donde ser. pues estás dando y siempre estás con esto, ay, sí voy a ganar, pero al final terminas viendo que no, terminas perdiendo Exactamente. todo. Moni, ¿te Ajá. pasó 2 veces? ¿Tuviste herida de traición en tu infancia o adolescencia? ¿Alguien? Mira, por las mismas situaciones de mi papá en el tema del alcoholismo, tuvimos mucho tema de escasez económica, Ujú, ¿no? Y en mi caso, bueno, hubieron varias situaciones con frente al dinero. La primera es que mi mamá siempre nos puso estas creencias, ¿no? Que era mejor ser pobre que tener dinero, ¿no? Que el dinero era malo y de que pues obviamente había muchos problemas por el tema del dinero. Como no ujú. había, nosotros no teníamos problemas, entre comillas, ¿no? Sí, Pero había un montón de problemas respecto también al tema del alcoholismo y todo lo demás. A otra cosa que hubo también respecto al dinero es que como mi papá era alcohólico, sí. hubieron muchos temas de deudas. E incluso con el banco en algún momento, yo recuerdo muy claramente, era chiquita, tipo 8 o 10 años, en Sí. donde se lo llevaron a mi papá, vinieron policías, vinieron agentes del banco y se lo llevaron a encarcelar. Oh, Entonces, para mí eso fue, mi mamá lloraba, fue un muy tema, traumático. ¿no? Una emoción muy fuerte, Muy ajá. traumático, claro. Entonces, para mí era así como estresante. No sé si por ahí podía decirse que es traición, porque a la final mi papá yo veía que todos los días, y yo de chiquita, te digo, como yo lo percibía de pequeña, un poco lo que recuerdo, yo lloraba mucho y decía, es injusto, Sí. porque mi papá lo veo levantarse todas las mañanas, así como tal cual, ¿no? Esforzarse, dar lo mejor, dar su dolor y todo lo demás, y luego pues ver que no le alcanzaba siquiera para eso. Claro que yo no sabía por detrás todo lo demás, o sea, o no lo observaba como niño, Claro, solo por veía la parte supuesto. buena de papá. Pero en cambio, viéndolo ahora, ¿no? Obviamente él manejaba mal su dinero, se gastaba en el alcohol, se gastaba también en otras mujeres. Entonces, obviamente había un derroche que no era, y obviamente llegó era como todo, es todo lo detrás, ¿no? No lo juzgo, amo mucho a mi papá, lo quiero mucho, he reconciliado mucho con él. Y sin embargo, siento que pues ahora lo entiendo, pero siento que por ahí sí puede haber un tema de depresión. Podría ser, ¿no es cierto? Porque quizás Uh-huh. fue desleal con, no solamente contigo, sino con la casa. Ay, Sí. y mira que había otra cosa también, en donde yo sentí la escasez, porque mi mamá, aunque tuviera, porque yo te digo, mi mamá a veces guardaba el dinero y cuando yo necesitaba para las, digamos que teníamos una salida, ¿no? Sí. Y teníamos que llevar como el pago de la cuota para el bus, para todo lo que íbamos a hacer, una salida a otro lugar en el colegio o en la escuela. Mi mamá tenía guardado el dinero y ni ella misma sabía que tenía guardado a veces, creo. Pero no nos daba colación, o sea, como otros niños le daban para que se vayan a comprar algo en el bar. Y yo nunca tuve eso. Mi mamá prefería darnos una manzana, si es que había. Si es que no, pues iba sin nada, ¿no? Entonces, siempre sentí como esa parte de la escasez en donde no había. Y yo lo que hacía era a veces cuando había estos eventos, sacaba el dinero de casa, Sí. o de mi mamá que tenía escondido y no se daba ni cuenta. Digo, yo le robaba. Ajá, ajá. Qué vergüenza, pero sí. Ajá, ajá. Okay. Claro, mira, y reflejabas también una herida de traición, ¿no es cierto? Como justo lo que acabas Como de claro, decir. es un robo. Claro, Al sí, final sí, sí. yo sentía que traicionaba también a mi mamá, ¿no? Claro, ¿por qué? Pero primero porque crearon una herida que te hizo correspondiente con esa información. Ajá, Sí, ajá. sí, Y sí, yo tuve que trabajar muchísimo en eso. Yo me sentía muy culpable sí. cuando estuve en una de las monjitas y pues trabajaba mucho en eso porque decía yo soy culpable porque pues Oh, claro, tú te sientes mal, ¿no? Porque claro. seas mal también. Pero sí me ayudó luego a entender también de que, pues bueno, mientras yo sea consciente y no lo vuelva a hacer. Era gracioso, no digo, siento que todo eso ahora ha ido siendo trabajado, pero Sí. puede haber por ahí temas que todavía debo trabajar paso a paso. Sí, lo importante es reconocer, lo importante es reconocer la herida, porque el momento que puedes reconocer una herida que viviste, ya la tienes consciente y solamente se puede transformar lo que se conoce, lo que se hace consciente, ¿sí? Miren que esto es muy revelador, ¿no es cierto? Con el tema de la traición, o que no sé, muchas personas cuando hay traición, por ejemplo, de parte de los padres, asumen esa traición como propia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mi papá o mi mamá me traicionó y la podría empezar a proyectar.
en el tema del dinero, ¿no es cierto? Entonces caigo en este tipo de situaciones desleales. Se han dado cuenta que muchas personas, si no trabajan esto, son tendencia a ser estafadas. Es interesante porque cada vez que a mí me contactan, yo no sé cómo contestar esas preguntas, ¿no? Yo tengo una página web donde hay un embudo de ventas, les manda a todo eso, y de pronto en alguna parte de la interacción me preguntan, ¿no es una estafa? Entonces, claro, yo la reconozco, no es ni culpa mía ni culpa de la otra persona. No podría decir, ay, pero no, es una herida de traición, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto están pensando que yo quiero aprovecharme y no les culpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás no me conocen y no saben mis intenciones. ¿Qué es lo que pasa? Están recordando algo y que ya vivieron, ¿sí? Y claro, yo no sé qué contestar a veces. Estafa, ¿qué les digo? Bueno, yo, Sí. por ejemplo, algo que he aprendido, no sé Sí. si te sirva, pero algo que he aprendido cuando te hacen esto es como, ok, te doy como este espacio donde tú vengas y Sí. lo vivas de manera así como muy pequeñita, tal vez Sí. corta, así como tú los haces, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, ok, ven, vívelo, ten esta experiencia conmigo, haz que sea una sesión gratuita, se me ocurre, Sí. y tú decides, ¿no? Entonces Sí. ahí también ya dejas en la mano de la persona, porque tú Correcto. lo haces. Sí, porque Ajá. yo lo que sé decir es, bueno, entiendo tu preocupación porque comprendo que está saltando una herida, ¿sí? Que no es culpa de la persona, está creando un mecanismo de defensa, pero yo no sé qué diría un estafador, ¿no? Pues tampoco. Sí, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les digo, mira, aquí Pues yo está. creo que el estafador más bien induciría, ok, ven, sí, aquí te doy Yo todo lo que les que digo es, necesites. Yo creo, no sé. yo les digo, entiendo tu preocupación, aquí está mi dirección, este es mi consultorio, puedes averiguar, esta es Ajá. mi página web, Sí, la infórmate. idea es darle como la garantía de que existes, de que hay la confianza, Correcto. de que es un ser humano, ¿no? Sí, Eso es creo que lo primero que a veces uno busca, digo yo, sí, que si me pasara eso por la cabeza, sí. yo buscara como confirmar la información que es real No, para validar. y es totalmente válido, claro que sí, pero miren, a mí me pasa, ¿no es cierto? Que hay personas que me pagan inmediatamente, como tú, como las dos, ¿sí o no? Las dos no necesitaron demasiado y invirtieron en ustedes, ¿sí? Pero hay personas que me hacen esta pregunta, entonces, si ven, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes quizás en esa herida, quizás ya la tenían solventada, o ya de alguna manera, pues, y fueron confiadas y confiaron en mí, les agradezco mucho por eso e invirtieron, ¿sí? Pero es interesante cuando, y hay que entender, ¿no es cierto? Porque para la persona realmente no quiere sentir otra vez ese dolor, no quiero que me estafen, por favor, no quiero que se lleven mi dinero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, herida de traición. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, chicas, con respecto a la herida de traición? ¿Sabes? No, ¿sabes que te iba a contar un poquito en eso? Sí. Justo estoy haciendo un curso de neuromarketing. Sí. Y el profesor nos decía, mire, siempre nos decía, todos los que lleguen a ustedes van a llegar desconfiados. Decía, Sí. ¿por qué? Porque no los conocen. Correcto. Nos decía él. Justo hoy día en la mañana tenía clase con él y Sí. nos decía, es que no los conocen. Ustedes pueden ser excelentes en su trabajo, Sí. ser buenas personas. Dice, pero ustedes tienen que ganar a la persona, al cliente, dice, a través de cómo ustedes interactúan con él. Porque es verdad, o sea, sí, a mí también me ha pasado lo que tú me has dicho, porque me preguntan, no así, no, si es una estafa, dicen, oiga, pero sí me va a funcionar. Ajá, Sí, sí. claro. Pero ese es leve. A veces, Ese es pero es la leve. típica pregunta como cuando tú sales y llegas mojado y te dicen, ¿te mojaste? Así no, así sudo. Pero ese es leve, o sea, a mí me preguntan muchísimo, porque yo interactúo bastante por el chat, me preguntan, pero seguro que no es de estafa, me preguntan a mí. Seguro Sí, que no es de solo no estafa. quería que me lo note. Mira, a mí me ha servido, bueno, a mí así algo así como Nati me ha sucedido, ¿no? Sí. Pero a mí me ha servido muchísimo, por ejemplo, hacer lo que hice con esta semana. No sé si tú lo sabes, Juanca. No, sí lo sabes porque estabas hice una semana que se llamó Del caos a la serenidad plena, en donde fue una semana de sesiones gratuitas, en donde lo que fue a través de herramientas de meditación súper sencillas, ¿no? Y también de integración de conocimientos,
hice una semana de llevar a la persona del caos, precisamente el caos mental, ¿no? Sí. Del ruido mental hacia la serenidad plena. Entonces les di como estas herramientas de cómo hacerlo, e incluso vivimos experiencias y hicimos ejercicios Sí. prácticos ahí. Entonces, cuando se hizo esto, es como, digo yo, ahí en ese aspecto he entendido que cuando tú le llevas a la persona mediante algo, puede ser súper sencillo, gratuito, y le dices, esto es lo que hago, Sí. y la persona llega a tener como un wow, ¿no? O sea, es como Momento dice, wow. "Ay, realmente veo que vale la pena". Por ejemplo, de Sí. esa semana yo tengo varios testimonios. Correcto. Varias personas que incluso no entraron en el entrenamiento o el programa que yo hago. Estas personas, por ejemplo, me dijeron que de verdad, Moni, por ejemplo, yo tengo de David, me mandó así texto larguísima, me dice, Moni, hace rato que yo no había conectado con el tema de la respiración, Sí. no había recordado esto, me encanta porque pude volver. Hoy, por ejemplo, otra persona me decía, estuve con un dolor tal de cabeza y me quito inmediatamente. Entonces tú ves, Sí. y la misma persona luego de por sí dice, no, pues esto sí me sirve, ¿no? Correcto, Entonces, va y lo hace. Entonces, sí. claro, obviamente también quien está listo. Pero me ha reducido esto de que, así como dice Nati, no me han dicho, es un fraude, no recuerdo, tal vez algún rato sí me lo dijeron, pero por ejemplo en este caso sí me han dicho, ¿no? Como Nati, ¿y me va a servir? ¿O estás segura de que sí? O sea, ¿no? Así como, sí me ha pasado eso, ¿no? Sí. Y he reducido con decirles, ok, no necesito, es como decirles, ok, no necesito demostrarte, sino que tú te demuestres estando conmigo. Entonces, ahí me ha ido como quedando la validez, ¿no? De que, ok, ven, experiméntalo y tú decides. Correcto. Y para mí me da lo mismo, pues, de que si una persona lo interpreta de una forma o no, yo doy lo mejor de mí, pero normalmente cuando la persona está lista, pues lo aprovecha, ¿no? Correcto, exactamente. Y quien está dispuesto, pues lo hace. Y no, está bien, porque muchos también vienen para aprender y está súper bien. Y lo interesante es que cuando tú aprendes a reconocer tanto una herida en ti o aprendes a reconocer una herida en otro, puedes utilizar estrategias justamente para, por ejemplo, las personas que tienen este tipo de heridas de traición, lo que necesitan en el marketing, en las neurociencias, se dice que aproximadamente por lo menos unas 7 interacciones, ¿sí? Es decir, que tengas testimonios, que tengas un lugar físico, que tengas una página web, que tengas un sentido de autoridad. Estuvo bien la semana. Que tengas una entrevista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para validar tu sentido de autoridad y en esa visión la persona vaya integrando el sentido de confianza sobre la persona, ¿sí? Pero recuerden algo, lo que estamos viendo ahora es de herida, ¿sí? Entonces es interesante porque la observación, ¿cuál es? Esta persona podría tener esa herida y yo tengo que seguir un tratamiento diferente cuando logro reconocer una herida. Y es interesante, ¿por qué? Porque en este proceso de introspección, cuando nosotros reconocemos una herida en sí mismo, en nosotros mismos, podemos también reconocer una herida en un posible cliente, en un posible paciente, y crear estrategias, pues, obviamente, para solventar, para mitigar los miedos de esa persona, ¿sí? Y en esa mitigación de miedo, pues, lograr una interacción adecuada, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Chicas, ¿alguna pregunta sobre la herida de traición que podrían estar proyectando en el dinero? Muy bien, y vamos son 2 heridas las que vamos a ver a la final en todo este programa, pero vamos a ver el día de hoy 4, ¿de acuerdo? La próxima sesión vamos a ver 4 más y la próxima 4 más para extendernos un poco, sino que es chévere este espacio. ¿Qué dicen ustedes? Nos extendemos un poquito, ¿no es cierto? Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, a mí es mi terapia, ya me hacía falta verlos los martes y jueves. Bueno, ya vamos a tener más jueves entonces de terapia. Chévere. El Leo nos aplaude. Chicas, y vamos con la última herida de esta sesión. Vamos a hablar de la herida de humillación que podría estarse proyectando en el dinero. Ahora, ¿cuál podría ser la proyección en el momento presente de una herida de humillación? Pilas, sentirse menospreciado, ya sea debido a personas o situaciones, o en este caso con respecto al dinero, puedes llevar a sentimientos de humillación y vergüenza. Ejemplo, ¿sí? En el caso de una proyección de humillación podría ser... si me ven con el mismo auto, podría sentirme menospreciado. No tengo el suficiente dinero. Me podría sentir avergonzado. O si no puedo pagar una tarjeta de crédito por algún mes difícil que tuve o por algún tema pues extraordinario,
me siento avergonzado, me siento humillado, ¿sí? Entonces esa podría ser una proyección. Es decir, que una situación de dinero podría estar creando un sentimiento de vergüenza, ¿sí? Ahora, ¿quién ha vivido la herida de vergüenza? Alce la mano. No. Yo cuando llaman a cobrar, estoy llamando de Produbanco, señora Ochoa. ¿Qué Sí. pasó que no pagó su cuota? Se le cumplió el 15. Yo digo, ¿en serio? ¿Y qué fecha estamos? Me cala la cara. Es interesante porque, ¿qué es lo que salta, no es cierto? Una herida de vergüenza, de humillación, producto de que en algún momento pudimos haber vivido esta situación, que es lo que queremos, recordemos, mitigar esas heridas. Y a mí me pasó una vez que tuve un mes súper bajo. Esto a mí no me pasaba. ¿Por qué? Porque yo, como ustedes saben, trabajaba en una universidad, estuve 20 años en esta institución. ¿Y qué es lo que me pasaba? Que los débitos de mi tarjeta de crédito eran automáticos. ¿Sí? Entonces yo no tenía una experiencia con el tema de las tarjetas de crédito. No era un problema para mí, ¿sí? Porque tenía un sueldo y administraba mis finanzas de acuerdo a las posibilidades de mi sueldo, ¿sí? Pero el emprendimiento es otra cosa, ¿sí? El Claro. emprendimiento es otra cosa. Hay meses muy buenos, hay meses muy malos, ¿sí? Y me acuerdo que me tocó un mes muy malo, realmente muy malo, y no había hecho las previsiones adecuadas, porque claro, hay temporadas, ¿no? Hay temporadas como que, no sé, como que alguien en la papelería tiene una papelería y de pronto cuando hay matrículas y cuando empieza el año escolar, pues la revienta. Pero quizás hay otros meses como en las vacaciones que todo está muerto, ¿sí? Entonces hay temporadas para cada negocio y eso cuando yo empecé al principio en el tema del emprendimiento, me tocó entender cuáles son las temporadas buenas y malas para mí. Y llegó un mes donde definitivamente no pude pagar la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me sentí súper avergonzado y súper humillado porque decía, ¿cómo es posible que haya llegado a esta situación de no poder pagar una tarjeta de crédito? Y me acuerdo que en paralelo tuve una conversación con un amigo que es un amigo muy, muy cercano, que me decía, es la primera vez que te pasa. O sea, a mí yo estoy hecho callo. Esta persona que les estoy hablando es millonario, en realidad, ¿sí? Es una persona muy próspera, pero le ha pasado, ¿sí? Le ha pasado. Mira, yo no he pagado tarjetas de crédito durante algún tiempo, he tenido que renegociar y ya te haces piel de cocodrilo, no pasa nada. Y luego pagas y ya, no pasa absolutamente nada. Pero para mí, ese primer mes fue fatal. Sí, fue algo Claro, fue lo horrible. más grande del mundo. Yo lo amplifiqué, claro, mi amigo decía, pero loco, no es para tanto, o sea, no sé, vendes un carro, sacas un pequeño préstamo, ya, o sea, todo va a pasar. Pero no, para mí fue un dolor tan grande, un dolor, una herida de humillación y vergüenza que, claro, tuve que empezar a ver, ¿sí? Gracias a Dios, me ha pasado algunas veces ya, me he hecho medio piel de cocodrilo, obviamente quiero pagar y tengo mis tarjetas al día, pero cuando me pasó, pues fue un dolor bastante grande, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba volviendo a recordar algo, ¿sí? Que me pasó en algún momento sobre humillación y vergüenza. Con el tema del emprendimiento, cuando uno emprende, pues así mismo es, ¿no? El emprendimiento, como saben, es deporte de alto riesgo, Sí. ¿sí? Ahora preguntas, ¿alguien tiene herida de humillación y de vergüenza en el dinero? Sí, yo Eh, sí. Oh, sí. yo tengo una pregunta. Sí, No sé si, Juanca, por ejemplo, yo tuve una persona a sí, la que le estaba ayudando y me decía, no sé si tiene que ver con esta herida, pero ok, por ejemplo me decía esta persona que tenía un dinero por cobrar, ¿no? Ella estaba pasando por un proceso de, pues, en donde estaba con una crisis económica, sí, ¿no? Y ella me decía que alguien le dio a alguien para que le vendiera como un equipo de disco móvil o algo así. sí, Y esta persona se le hizo como la desentendida, ¿no? De que, ay, sí, ya te voy a dar, que sí, pero no tengo dinero, que sí, sabes que ya se lo vendí, pero ya me gasté el dinero y pues yo veo cómo te pago, ¿no? Así como, y como ella era sola, como que obviamente aprovechaba de ese tema. sí, Entonces me decía ella que cuando hubo un momento que le dio tanta rabia, tanto enojo, sí, se le vino a la mente mandarle como una foto, dice, quité todo de mi refrigeradora y le mandé la foto de la refri vacía, sí, un poco para hacerle sentir
mal a la persona, diciéndole que estoy sin comer por culpa de esta persona que no me pagaba. Ajá. Entonces, no sé si por ahí conecte, digo, ahora se me viene este recuerdo, este tema de herida de humillación, en donde, por ejemplo, ella tuvo algo, no sé si una información o algún ejemplo o de su niñez, dice ella que siempre que, por ejemplo, venía alguien, ella me decía que ella lo conecta con que su mamá, por ejemplo, cuando venía alguien a casa, Sí. su mamá escondía lo que estaban comiendo. O sea, no, dice que lo conectó con eso. Entonces, donde, por ejemplo, venía alguien y ella Sí. escondía, en vez de decir, vengan, pues compartimos o algo, ella venía y le escondía para que los demás no vean, ¿no? Ajá. Entonces, y así, entonces dice, yo cuando pues me di cuenta de lo que hice, dice, yo lo añadí con eso. Sí. Pero es como sentirte mal por lo que tienes, digo yo a la final, ¿no? Y en este caso ella lo hacía incluso intencionalmente para que la otra persona lo pagara, porque si te das cuenta lo hacía con intención, ¿no? Podría ser. Pero a la final no deja de ser lo mismo, humillación, o sea, tenía que humillarse para que otra persona le accediera a pagar. Sí, podría ser, podría ser. Por ejemplo, una herida de humillación podría ser, ¿les ha pasado que les da vergüenza cobrarle a una persona que le han vendido algún producto Sí. o algún servicio? Sí, y eso me pasaba mucho antes, ahora no. Ahora sí yo venga y me paga. Ya, es que claro, imagínate, tú le vendes un producto, pensemos que vendes, no sé, no sé, pensemos en algo, ¿sí? Cualquier cosa. Un producto físico y de pronto le diste a 2 plazos y te da vergüenza cobrarle. Esa es una herida de humillación y de vergüenza. ¿Por qué? Porque a la final hay un acuerdo. ¿Por qué tendrías que tener vergüenza de cobrarle algo que en justa medida te tiene que retornar? Esa es una herida de vergüenza. Les pasa a muchas personas, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, ¿sí? A mí me pasaba antes. Sí. Ahora no. Ahora, por ejemplo... A mí me pasa cobrando. Exactamente, es justamente eso. ¿Por qué? Porque en justa medida tú tienes que recibir un pago justo por tu producto, por tus servicios, ¿sí? Justo lo que tú dices, o sea, realmente es que de eso se trata, porque yo te doy un servicio y yo tengo que cobrarte por ese servicio. Es el equilibrio que existe en un intercambio. Pero si yo siento vergüenza, estoy anclando una emoción por recibir algo que por derecho me pertenece, ¿sí? Llámale, no me siento suficiente, es que pobrecito, no, nada que ver, es simplemente una transacción de intercambio, ¿sí? Y no debería tener un sentimiento de vergüenza cuando una persona ha desactivado este tipo de herida. Lo que tiene que hacer es pedir lo que en justa medida le corresponde por un producto o un servicio que ha transaccionado, ¿sí? Pero a muchas personas, pues, les puede estar proyectando esta sensación de, uy, es que me da miedo cobrar. Y para eso son los cobradores, ¿sí o no? Los que no pueden cobrar. Mira, aquí hay algo que también yo le adiciono. Obvio, esta misma persona cuando vino conmigo, sí. Yo adicioné una reflexión que en algún momento la entendí. No sé si me vino de algún libro, si alguien me la enseñó, no recuerdo. Sí. Pero porque a mí me pasaba antes mucho eso. Yo, por ejemplo, me costaba, así como dice Nati, cobrar. Sí. A mí me costaba mucho cobrar por lo que yo hacía, por mi servicio, por lo que sea. Entonces yo decía, chuta, ¿cómo voy a cobrar? ¿No? Y a la final... Sí. Y me decían, no, pues tú tienes que cobrar. Y como tú lo dices, pero cuando te pasa no lo entiendes. Pero mira, a mí me sucedió, o yo lo interpreté en una experiencia que tuve, en donde cuando fui a cobrar, varias personas, a las personas que habían decidido no pagarme, porque no es que no tenían, no habían decidido no pagarme, la vida... Y yo lo veía claro, y lo he visto claro, porque esto, te digo, es en el negocio con mi esposo. Bueno, tú sabes que tenemos un negocio, sí. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Y yo tuve que incluso, mira, yo era jefe de cobranzas, tuve que regularizar el tema de créditos. Yo venía trayendo esa experiencia, y mucha gente, pues algunas personas, antes de regularizar créditos, se quedaron como con esas deudas. Yo antes me moría de las iras, tenía... te daba como esta vergüenza de ir a cobrar y todo lo demás, ya tenía hasta vergüenza ajena, digo yo. Correcto. Pero en un momento ya aprendí a soltar, pero me di cuenta que existe un patrón común en donde la persona que decide no pagarte, su vida como consecuencia tiene una caída, una tendencia en caída. Cuando tú decides no pagar a alguien, por ende te va a venir
falta de dinero, más falta de dinero, más falta de dinero, es decir, las cosas, por más que tú pienses que te van a ir bien, vas terminando y caes mal. Después de unos años yo veía a esa gente pues mal, ¿no? Entonces me di cuenta, y eso es algo que con mi esposo reflexionamos juntos, me acuerdo en un momento, Sí. y decíamos, wow, la gente que en realidad se hizo cargo y aunque nos pagaba de a poquito, o sea, te va pagando, digamos que de lo más poco, pero va haciendo conciencia y te lo va haciendo, en cambio vas como escalando, no subiendo de a poco y luego Sí. ya llegas a un nivel de estabilidad económica. Y esta reflexión me vino así como, ¿qué estoy haciendo yo? Digo, conscientemente, ¿qué estás haciendo tú? Si tú permites que la otra persona no te pague, entonces digo, yo también, si yo permito que esta persona no me pague, yo estoy siendo responsable por la escasez de esa persona. Exactamente. Entonces, no voy a ser responsable por la escasez de esa persona porque no le quiero que le vaya mal. Entonces, por esa misma acción, voy a cobrar lo que debo cobrar, también haciéndole entender de que esa persona me debe lo que yo tengo. Entonces, desde esa perspectiva dije, es verdad, no voy a permitir, si lo que quiero es ayudar a esa persona, entonces también debo cobrar. Total, muy buena reflexión, Moni. Y esa es la idea, ¿no es cierto? Que el sistema de activación reticular, que eso fue con lo que empezamos, si una persona no paga sus responsabilidades o los compromisos que tiene, en el fondo subconscientemente está diciendo no puedo pagar. Y por lo tanto, su sistema de activación reticular va a empezar a recordar eso. A buscar eso. Correcto. ¿Y qué es lo que pasa? Escasez, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que por lo menos paga de a poco, ¿cuál es el acuerdo que está haciendo subconsciente? Yo sí puedo pagar, aunque sea poquito, pero estoy pagando, ¿sí? Y esa es la reflexión. Muy buena, muy buena. Bueno, chicas, vamos a quedar con este tipo de, con las 4 heridas. El día de hoy vimos herida de abandono, herida de rechazo, traición, humillación. Yo les voy a mandar el formato en el grupo para que ustedes revisen, para que lo completen. La próxima semana revisamos otras 4 heridas. Y la idea de todo esto es tener conciencia de las, justamente de las situaciones que hemos vivido. ¿Por qué? Porque luego las vamos a subsanar, ¿sí? Ya vamos a ver cómo las subsanamos en las siguientes mentorías. Pero el primer reconocimiento prácticamente ya implica un 50% de trabajo, ¿sí? El otro 50% es realmente carpintería, ¿de acuerdo? Sí. Listo, chicas, preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? ¿Perdón? De tarea hacemos esto que tú nos mandaste, nos dijiste ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita les voy a mandar por el grupo. Analizándolas otra vez. Exactamente, les voy a mandar en el grupo para que puedan hacer el formato y lo pueden hacer ya para tener las siguientes clases, ¿sí? Recuerden que lo primero es el reconocimiento de estas heridas. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está. El reconocimiento de esas heridas. Este formato tiene pues la proyección para salud, dinero y amor, pero solamente quiero que lo enfoquen como un tema académico para el tema de la abundancia y la prosperidad con respecto al dinero, ¿de acuerdo? Entonces lo van a hacer solamente con respecto al dinero, ¿de acuerdo? Ok, sí. Chicas. Por lo menos ahora ya me voy con la certeza de que sí tengo que... O sea, es que a mí me pasa, pero sí. no con cobrar o sea, tanto los servicios, sino, por ejemplo, cuando alguna vez presté plata sí. y me daba pena cobrar. Y como dicen, o sea, me daba más pena a mí cobrar que al que me debía. Vergüenza, claro, imagínate. Pero desde hoy ya, con lo que acaban de decir, voy dispuesta a decir, págame sin vergüenza. Es mío, exactamente. Que me deben así. Y si no, pues tampoco queremos que te pelees, Nati. De los pelos ahí. La próxima semana, Nati. Así compré a toditos esos sinvergüenzas, güey. Millonaria la Nati. La próxima semana. La Nati amenazada por haber ido a cobrar. Porque cobra a todos. No, y además, o sea, hablando seriamente, lo que ustedes dicen es verdad. O sea, no le estoy haciendo ningún favor a esa persona porque se está acostumbrando a no pagar. Eso es lo que dijo Moni. Estás reafirmando una herida de escasez en otra persona. No deberías permitir. Por último, siempre nos queda, como dicen ese meme, situación económica, aquí pensando seriamente poner a mi esposo en OnlyFans. ¿Alguna vez trabajo de haber dicho? Oirás, Leito, hacer flexiones de pecho para que rinda el negocio.
Chicos y chicas, bueno, que Diosito les bendiga, les agradezco por Ay, la gracias. mentoría, como siempre, toda la buena vibra, me voy feliz a Igualmente dormir. para ti, Juan Carlos, que todos tus proyectos salgan súper, súper bien. Igual Nati, igual A Leonardo, igual ustedes María. también, Igual, chicos. Vamos a terminar la mentoría con el yo soy y me pasan cosas extraordinarias, ¿de acuerdo? Ok. Vamos, en 1, 2, 3. Yo soy Juan Yo Carlos soy Valenzuela y me muy pasan fenomenal cosas y me pasan cosas extraordinarias. extraordinarias. Chicos y chicas, que Dios les bendiga. Gracias por todo. Nos vemos Gracias, próxima Un Juan. semana. abrazo. Chao, Chao, chicos. Marita, Leonardo. Chao, Bendiciones. Nati.